Bien, chicos, muy bien. Ronald, ¿cómo vamos? Dígame. Esto es biología. Ajá. Así que vayan sacando su cuaderno si es que lo ven pertinente, porque aquí hoy vamos a avanzar lo que era de su tarea, lo que les envié. Recuerdan consultar de lo que pasa por semana desde la semana 5. Así que hoy vamos a revisar, si es que no la tienen hecha aún, hoy es tiempo de que la puedan realizar. Voy a ir semana a semana para que ustedes la puedan ir anotando y revisando. ¿Mande? Muy bien. Ronald, Luis Llano, David, Dayana, Daniela, Nico, bueno, sí, Nicole también. Activen sus cámaras. Ah, y por cierto, también yo. Así que aquí estamos. Bien, activemos nuestras cámaras, porfa. No daremos paso a la clase si no tienen activadas. Gracias, Nicole. Sebastián, ¿cómo está? Active su cámara. Vanessa, igual. Excelente. Dayana, procuremos enfocarnos. Correcto. Luis Llano. Listo, Sebas. Muy bien. Listo, chicos. Saquen sus apuntes donde vayan a escribir y empezamos. No les voy a proyectar nada, pero voy a ir mencionándolo para que ustedes puedan ir recibiendo la información. Brian, active su cámara, porfa. Eso, entonces empezamos, chicos. No desactiven sus cámaras durante toda la clase para poder ir conversando. Bien, retomando la clase anterior, habíamos estudiado semana 1, 2 y 3. Y bueno, y la 4 también. Así que la retomo desde la 4. En la semana 4 y la semana 5, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo embrionario? Ese es el tema de la clase. Es que existen brotes, pequeños brotes en los laterales del cuerpo, lo que da indicio, como que indica que están los brazos y piernas por salir, ¿sí? Es decir, como que recién tiene un indicio, un pequeño brote de brazos y piernas, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos en la semana 4 o en la semana 5? Es que, ¿cómo? ¿No vieron la clase? A ver, entonces, ya, listo. Qué bueno que me dicen. Entonces les voy a proyectar en este momento. Déjenme ver. Ya les abro el documento para proyectarles. Asumía que sí, habíamos tenido la clase anterior. Ok, listo. Perfecto, entonces hoy avanzamos de este detalle también. Lo vamos a hacer súper rapidito nada más. Me avisan, me notifican si ya se proyecta. En efecto, creo que ya se proyectó. Dígame.
Sí, yo subí. Esas ya las subí la semana anterior. Listo, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué no tuvimos clase? ¿Feriado? Ok, creo que sí. Sí, tuvimos ese feriado, creo. Pero yo creo que no tuvimos clase. Bien. Entonces ahora vamos a retomar desde aquí de la fecundación y desarrollo embrionario sumamente rápido para podernos igualar. Bien, entonces en fecundación y desarrollo embrionario vamos a hablar de fecundación humana, segmentación, gastrulación y organogénesis. Entonces, para esto necesitamos conocer a los autores principales de la fecundación, es decir, al espermatozoide y al óvulo. En el espermatozoide nosotros tenemos las siguientes estructuras que son sumamente importantes. En la parte de la cabeza encontramos al acrosoma, que esto se utiliza, ya los voy a mostrar cuándo se utiliza, estarán pendientes de esta parte y les diré, esta estructura se está utilizando en este momento para la penetración de tal cosa. Entonces aquí el acrosoma está en la parte superior, en la punta de la cabeza, y luego encontramos al núcleo. El núcleo es lo que se va a unir con el núcleo del óvulo, que lo tenemos acá, el óvulo. Con este núcleo se va a unir para dar paso a la fecundación y el desarrollo embrionario. Luego, ¿qué es lo que vamos a revisar? Esta estructura aquí del cuello, comúnmente lo suelen conocer así de esa forma, cuello. Pero en el cuello, ¿qué es lo que hay? Encontramos mitocondrias. ¿Y qué función cumplen estas mitocondrias? Es proporcionar energía a los espermatozoides para que puedan movilizarse, para que puedan avanzar hasta el óvulo. Sin estas mitocondrias, los espermatozoides no pueden hacer absolutamente nada. Asimismo, también tenemos en la parte que se le conoce como cola o flagelo, ¿sí? Es de esta parte de aquí, cola o flagelo. Sin esta estructura también se le dificultaría completamente para poderse movilizar. Así que la cola o flagelo es indispensable para el espermatozoide en cuanto a la locomoción. Luego tenemos al óvulo como tal y veamos diferentes estructuras. Por ejemplo, aquí la zona pelúcida. ¿Qué es esta zona pelúcida? Se encuentra este color turquesa creo que es, así que a esa estructura se llama zona pelúcida. Hasta esta zona pueden ingresar los espermatozoides, hasta ahí, es decir, van a pasar la corona radiada, y la corona radiada son este conjunto de células que parecen células, con este punto en el centro. Eso es la corona radiada. Muchos espermatozoides van a pasar esta estructura, pero donde realmente va a tener inconvenientes va a ser en la zona pelúcida. De aquí no pasan, a menos que sea el indicado y el correcto. Caso contrario, ahí quedan, ahí mueren. Luego también tenemos el núcleo, que obviamente está en el centro, y lo que está alrededor del núcleo encontramos que es el citoplasma. Esas son las estructuras importantes de las células sexuales, masculinas y femeninas. Bien, ahora, en este momento yo pasé la diapositiva y encontramos y vamos a hablar sobre las fases de la fecundación. Entonces, ¿qué vamos a revisar ahora? Tenemos 4 fases. La primera, que es la penetración de la corona radiada. Aquí lo que les hacía referencia de que muchos espermatozoides van a pasar esta corona radiada para posteriormente llegar o pasar a la segunda fase, que es la penetración en la zona pelúcida. Y aquí miremos el gráfico, miremos el espermatozoide. ¿Recuerdan el acrosoma? Aquí utiliza el acrosoma para romper la zona pelúcida y poder penetrarla, lo que nos da paso a la siguiente fase, es decir, a la fase número 3, en donde se fusionan las membranas. ¿Qué quiere decir esto? Miremos la imagen en que
la membrana del espermatozoide se une o se fusiona con la del óvulo. Y posterior a esto de la fusión de las membranas, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué pasa en la fase 4, es que únicamente ingresa el núcleo del espermatozoide. Miremos la parte de color amarilla. La cola nunca ingresa, llega solo hasta la zona pelúcida y ahí muere. Y únicamente lo que ingresa son los núcleos. Y aquí, una vez ingresado el núcleo, se une o se fusiona con el núcleo del óvulo. Una vez fusionados es que da origen al desarrollo embrionario. Hay que tener en cuenta que según estudios actuales, el óvulo es quien selecciona al espermatozoide. Pueden llegar millones de espermatozoides al óvulo, pueden pasar muchísimos, pueden pasar miles de espermatozoides de la zona de la corona radiada, pero en donde se selecciona es en la zona pelúcida. Hay que tener en cuenta que el útero, al momento de tener los espermatozoides dentro de, es decir, cuando el hombre llega al orgasmo, ¿qué es lo que hace el cuerpo femenino? Como los espermatozoides no son parte de su cuerpo, no son parte de su organismo, automáticamente empiezan a liberar ácidos. Estos ácidos tienen como objetivo eliminar, es decir, que a los espermatozoides los ven como si fueran intrusos, como si fueran bacterias, como si fueran virus, y los tratan de matar con estos ácidos. Se fue el internet. Bien, lo siento. Se fue el internet acá. Como les mencionaba, entonces lo que tratan de hacer en el cuerpo uterino de la mujer es matar a todos los espermatozoides porque no son parte de su cuerpo. Lo ven como un patógeno, como un virus, una bacteria, y por ende lo tratan de matar con estos ácidos que ellos liberan. Entonces aquí de forma automática ya se está eliminando de los espermatozoides que posiblemente no eran los más óptimos, los más adecuados para la fecundación. Es decir, que van a sobrevivir únicamente los más preparados, los más fuertes y los más aptos. Y después se llega a la fusión de los núcleos, ¿sí? Todavía no se tiene claro cómo es que funciona la selección del óvulo para el espermatozoide, pero se está dando este caso. Se sabe que el óvulo es quien selecciona realmente al espermatozoide y no es quien primero llega puede fecundar. No, no es el caso así. Solo que tiene un poquito más de tiempo para intentar fecundar, pero eso no significa si un espermatozoide llegó primero, no lo va a fecundar. Puede ser el 10, el 100, el 1000, el 1.000.000, pero no va a ser el primero. O tal vez quizás sí, puede ser el segundo incluso, pero no necesariamente. Bien, entonces avanzamos aquí a lo siguiente. Después de la fusión de los núcleos, ¿qué es lo que vamos a revisar? Da paso al desarrollo embrionario por semanas. Ustedes han de haber escuchado que sus mamás, sus hermanas, primas, tías incluso, cuando están embarazadas, tienen el control por semanas, ¿sí? Entonces así lo relacionan los médicos. Llevan este tipo de control por semanas. En la primera semana, ¿qué es lo que van a realizar? ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en la primera semana? Es la fecundación y segmentación, lo que acabamos de revisar. Eso es lo que pasa en la primera semana. En la segunda semana, ¿qué pasa? Se da paso a la gastrulación e inicio de la organogénesis. ¿Qué quiere decir esto? En la organogénesis da paso a la formación de el inicio de la formación de los órganos de todo el sistema. ¿Sí? Entonces aquí ya se empieza a formar los órganos en la segunda semana.
En cuanto a la tercera semana, inicia la formación de la notocorda, tubo neural, saco vitelino y del aparato cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Veamos en dónde está la notocorda. La notocorda está presente en todos los seres vertebrados. Veamos aquí. La notocorda viene a ser la columna vertebral del individuo, es decir, en esta parte de aquí, donde les estoy señalando. Esta es la notocorda. El tubo neural hace referencia a esta estructura de acá, en la parte de la cabeza. ¿Sí? Y el saco vitelino, bueno, en la imagen en esta, la que estoy seleccionando, no se le ve claramente el saco vitelino, pero ya lo voy a mostrar luego. Y el aparato cardiovascular significa, está hablando del corazón, entonces se ve claramente una pequeña protuberancia en esta zona, en esta parte. Listo, avanzamos a la cuarta semana. ¿Qué es lo que pasa? Saco vitelino rodea totalmente al embrión. Aquí hablamos de lo mismo del anterior. Y aquí les muestro dónde está el saco vitelino. Y es de esta cosa transparente, más o menos, rodeando a todo el feto, a todo el embrión. Y avancemos. Bueno, aquí les dejo esta imagen para que ustedes puedan observar el video realmente cómo funciona en 14 minutos, cómo se da todo este proceso de la fecundación. Y sería bueno que hagan capturas de pantalla en la parte en la que ustedes digan, ok, esta es la fase de la penetración de la zona radiada, de la zona pelúcida, de la combinación de los núcleos, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí sería bueno que vayan analizando este video. No les proyecto en este momento porque con los otros cursos el video no se reproducía como debería estar. Entonces para ello les dejo el link y para que lo vean en casa a su comodidad. Son 15 minutitos nada más y bueno, para mí es emocionante ver cómo funciona o cómo se forma todo este desarrollo embrionario de los seres humanos. Así que, teniendo en cuenta esto, chicos, aquí viene la tarea que les había enviado la semana anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escucharán bien. Si se dan cuenta, aquí estamos por semana. Primera semana, segunda, tercera y cuarta semana. Y al lado de cada una viene una característica o de las cosas que pasaron o las cosas que se forman o las cosas que suceden o se desarrollan en todo el desarrollo embrionario. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En la quinta, cuarta, hasta la semana 40 van a ir anotando características muy puntuales de lo que se va a ir formando. Por ejemplo, en la semana 40 el bebé en la semana 40 no es, en la semana 38 o en la semana 36 el feto se pone ya en posición fetal para poder alumbrar, para poder salir. Ese tipo de cosas siendo muy puntuales, específicas. No quiero el megatexto de 6 líneas, simplemente algo pequeño, sencillo y concreto. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Sí? Y ahora viene realmente lo que les iba a explicar de la semana 4. Retomando desde la semana 4, les decía que existe en la semana 4 y la semana 5 existe brotes en los brazos, en las piernas. Significa que ahí recién aparecen un pequeño indicio de que se va a tener brazos, de que se va a tener piernas. Irán anotando. Carla, deje de sacarse las horquillas. Ahora, en cuanto a la semana 4 a la 5 igual, el cerebro se desarrolla las 5 áreas y algunos nervios craneales. Esto ya les había mencionado anteriormente. Que también se desarrolla las estructuras del ojo y del oído. No digo que en este momento, en la semana 4, ya les puedan oír. No, todavía no. Simplemente es que ya está empezando recién a desarrollar las estructuras del oído. Luego también se forman, dan paso a la formación del tejido
óseo, es decir, vértebras y de algunos huesos. También el corazón, como ya está formado, el corazón tiende a latir a un ritmo regular. En la semana 6, pasamos a la siguiente semana. ¿Qué es lo que pasa en la semana 6? Las piernas ya se alargan un poco más y los brazos de igual manera se alargan y se puede distinguir las áreas de los pies y de las manos. Es decir, que ya al momento de estirarse, de alargarse, se da una pequeña idea de que van a tener manos, va a tener piernas, va a tener pies, ¿sí? Entonces, hay que tener en consideración que las manos y los pies, más que todo los dedos, tienen unidos todavía, no tienen separados como lo tenemos en este momento. Están adheridos por membranas, así tipo los patos, como tienen estas membranas interdigitales entre cada dedo, que eso les facilita para nadar. Más o menos así es como nosotros tenemos o como un feto tiene en la semana 6. Y aquí también en la semana 6 comienza la formación de los pulmones, ¿sí? Es decir, empieza recién a formarse los pulmones. Luego tenemos la semana 7. En la semana 7, ¿qué es lo que pasa? Los codos y los dedos de los pies son visibles, es decir, son notorios, que en el brazo, en una parte, va a existir un codo. O en la parte de los pies ya se notan mucho más a detalle los dedos de los pies. Ya tiene a estructurarse mejor. En la semana, y también en la semana 7 es que se forman los órganos esenciales, es decir, corazón, que ya se tenía formado, pulmones, cerebro, estómago, todo lo que sea indispensable, ¿sí? Y en la semana 8, ¿qué es lo que pasa? Los párpados están más desarrollados, ¿sí? Y aquí las características externas del oído comienzan a tomar su forma final, es decir, la parte de la oreja como nosotros tenemos actualmente ya tiene una forma en la semana 8, simplemente va creciendo nada más. Y aquí también en la semana 8 se continúa, o viéndolo de otra manera, es que se desarrollan características faciales. Ustedes han de haber observado en algún momento que los fetos de animales, por ejemplo, de los perros, gatos, tortugas, delfines, caballos, absolutamente cualquier animal, tiene algo muy parecido al feto del ser humano. Son muy parecidos todos, pero cuando realmente se empiezan a diferenciar ya son cuando tienen la semana 1 mes y medio o a los 2 meses ya se notan las diferencias. Entonces aquí, por ejemplo, una de las cosas que ya se marca, que es particular del ser humano, es que ya el rostro tiende ya a desarrollarse. Y aquí en cuanto a, es decir, en la semana 8 ya tendríamos 2 meses hasta ahí. Es por ello que comúnmente suelen decir el aborto se recomienda tener hasta máximo la semana 12. ¿Por qué motivo? Muchos suelen mencionar que, médicos hago referencia, que suelen darse este detalle debido a que el sistema nervioso no está completamente desarrollado y pues les facilita por ejemplo, no tendrían dolor al momento de ser expulsado por diferentes métodos, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda que si se va a abortar, lo hagan máximo hasta la semana 12, porque si ustedes se dan cuenta, todo esto, lo que se ha formado, lo que les he dicho, es bastante. Que ya esté formado el corazón, que ya esté iniciando la formación de los pulmones, que ya se note los brazos, las piernas.
Entonces, y que ya esté dándose una característica facial, entonces realmente es que está avanzado, pero por ello es que es recomendable entre más pronto mejor para que no afecte tanto a la madre como al feto. Bien, entonces en la semana 9 al 12 encontramos lo siguiente: los párpados se cierran y no se vuelven a abrir hasta la semana 28. Literal, se cierran. Tipo, ustedes han de haber visto en los perritos, como si tienen, incluso cuando nacen, tienen sus párpados cerrados y no abren hasta una semana o 2 semanas después. Hasta ellos porque no tienen formado todavía completamente sus ojos y no están listos para el medio, por ello los tienen cerrados. Ahora nosotros lo abrimos en la semana 28, lo cerramos en la semana 9 y se lo abre nuevamente en la semana 28. Y en la semana 9 a la 12 la cara está bien formada, significa que ya tiene una carita de bebé, ¿sí? Pero claro, hay que tener en cuenta algo, que la cabeza es más o menos casi la mitad del tamaño del feto, es decir, de todo el tamaño del feto, la mitad es cabeza y el resto es cuerpo, ¿sí? Así que es por ello que se ve medio un poquito amorfo todavía, pero la cabeza ya tiene, o el rostro ya tiene bien formado. Y también aquí en la semana 9 y la semana 12 ya existen los genitales que aparecen bien diferenciados. Sin embargo, es muy difícil mediante una ecografía poderlos observar. Es por ello que se espera a los 6 meses para poder observar y tener con exactitud saber si es hombre o si es mujer. Después vemos que en esa misma semana, en la semana 9 y la semana 12, aparecen brotes dentarios, es decir, en donde van a existir, donde van a salir sus dientes, nada más, ¿sí? No es que van a salir, aunque muchos niños pueden salir con unos 2 o 3 dientes en las encías. Ahora, no significa que esté mal, pero tampoco es que es algo frecuente, simplemente suelen desarrollarse más en esta zona. En cuanto a la semana 13 y la semana 16, ¿qué pasa? La piel fetal, es decir, la piel del feto, es casi transparente, lo que significa que se puede observar los órganos internos del corazón. Muchos videos hay que se ve cómo palpita, cómo existe esta irrigación sanguínea. Y esto se debe gracias a la piel que es casi transparente. También tenemos en la semana 13 a la 16 que se forma una capa de vello fino. Esta capa se le denomina lanugo, ¿sí? Esta capa únicamente se da en la cabeza por ahora, en esta semana, de la 13 a la 16. Y cuyo objetivo es únicamente proporcionar a la cabeza el cabello, nada más. Luego, pues vamos a ir avanzando de a poco y avanzará completamente a todo el cuerpo para poder dar las vellosidades. Bien, ahora tenemos que en la semana 13 y la semana 16, chicos, se nos acaba el tiempo, en unos 10 minutos ya se nos termina, así que hasta donde yo llegue, ustedes van a continuar investigando, es decir, semana 30, qué es lo que pasa, semana 31, paso a paso, como les estoy mencionando. Si quieren hacerlo o unir semanas como les estoy haciendo yo, pueden hacerlo. Entonces, en este momento tomo lista de quienes estén y listo. Continúo. Sigan tomando apuntes para quienes lo están haciendo. En la semana 13 a la 16, que les estaba mencionando, que se desarrollaba en la cabeza esta cosa del lanugo y también el tejido muscular y el óseo ya se empiezan a desarrollar un poco más. Sin embargo, los huesos se vuelven un poco más duros, ¿sí? Pero eso no significa que ya son fuertes, siguen siendo flexibles y blandos. Esta flexibilidad y esta blandura ayuda a que
en el alumbramiento, en el parto, le sea fácil a la mujer poder dar a luz. En la semana 13 a la 16, ahí mismo, el bebé comienza a tener movimientos activos, es decir, que ya se puede sentir unos pequeños movimientos y la madre lo puede sentir en la parte baja del abdomen, pero muy poco, muy leve, ¿sí? También aquí el bebé, gracias al hígado y al páncreas, empiezan a secretar sustancias líquidas. En el video que les mencioné de la presentación que les dejé, ahí está cómo se ve al momento de liberar estas sustancias. En la semana 17 a la 19, ¿qué es lo que pasa? El bebé puede oír, lo que significa que ustedes ya pueden poner música. Pueden ponerle una sinfonía para estimular la parte cognitiva, o a su vez pueden ponerle el perreo intenso que les gusta bailar para que empiece a perrear con ustedes. Aunque no es recomendable, pero lo pueden hacer. Es decir, en la semana 17 a la 19 ya pueden conversar con él o con ella y ya pueden leerle algo, un libro, un cuento, un algo, y les estará escuchando. Y por ello es que cuando le escucha al papá o a la mamá es que tiende a moverse, como que se emocionara. Es justamente gracias a esta capacidad de que ya puede escuchar en estas semanas. Bien, ¿qué más tenemos? El bebé, bueno, en este caso ya como les había mencionado, también efectúa movimientos mucho más frecuentes y la madre en la semana 17 a la 19 la madre ya puede percibir estos movimientos con más facilidad y estos son en la parte baja del abdomen. Ahí lo van a poder sentir con una pequeña agitación nada más. En la semana 20, ¿qué es lo que pasa? Dígame. Unas, dependiendo, por ejemplo, ahorita la que pasé la semana 17 y 19, lo tomé simplemente 3 características importantes, nada más. Pero de ahí en las otras semanas, por ejemplo, en la semana 20 nada más, lo tomé que son 4, 5 características. Todo va a depender de cómo tú desees argumentar o investigar, ¿sí? Pero siendo muy concretos nada más. Pueden ser 3, mínimo 3 y máximo unos 6, nada más. Algo muy sencillo, pero sí, máximo 6 y mínimo 3. 3 características por semana o por conjunto de semanas. ¿Listo? Y por cierto, esto me entregarían en el transcurso de esta semana para quienes ya quieran hacerlo, o si no, me entregan el próximo lunes. Eso sería, el próximo lunes me entregarían esta tarea. Bien, avancemos un poquito más para ayudarles. En la semana 20 les mencionaba que el lanugo, recuerdan que era una capa de vellosidades que se recubría en la parte de la cabeza, ahora ya no solo está en la cabeza, sino en la parte del cuerpo, o sea, todo el cuerpo. ¿Y qué función cumple? Cumple de que gracias a este lanugo aparecen las cejas y aparecen las pestañas. Sí, aquí es donde se define si tiene o no tiene cejas, aunque esto depende únicamente de la genética de los progenitores. También aquí ya aparecen las uñas en los pies y en las manos. Y el bebé, obviamente, entre más desarrollado esté, más activo se vuelve, debido a que se desarrolla su sistema muscular. Y por ende, la madre tiende a sentir al bebé claramente. Aquí, los latidos cardíacos fetales ya se pueden escuchar a través de un estetoscopio, ¿sí? Así que el estetoscopio, ¿qué es? Es ese tipo de auriculares lo que los doctores utilizan para escuchar la respiración, para escuchar los latidos de nuestros corazones. Así que en esta semana 20 ya se puede
escuchar porque son lo suficientemente fuertes para hacerlo. Listo, en la semana 24, las cejas y pestañas ya están bien formadas, ¿sí? O sea, ya no es que hay solo una capita nada más, sino ya están bien definidas y bien formadas. Y las partes del ojo están ya completamente desarrolladas, lo que significa que está dando paso a la apertura. Ahora, no digo que ya en la semana 24 ya se puede abrir los ojos, no todavía. Esto se da únicamente en la semana 28. Algo más que se dé en la semana 24 es que el feto presenta un reflejo prensil. ¿Qué significa esto? De que ella empieza con sus manos a querer atrapar, agarrar el cordón umbilical, por ejemplo. Y también existe un reflejo de sobresalto en los movimientos medios groseros, abruptos que pueden provocar en el vientre. Por ello pueden producir un dolor en la piel o en el vientre de la madre. En esta semana 24 también se forman las huellas dactilares, sí, es decir, de la piel, de las manos y de los pies. Algo importantísimo aquí que en la semana 24 se forman los alvéolos pulmonares. ¿Qué significan los alvéolos pulmonares o qué función cumplen? Estos nos ayudan a oxigenar nuestra sangre. Es decir, que en este momento, mientras están escribiendo, mientras están copiando, mientras están hablando, se forman, o bueno, en este caso no se forman, simplemente ustedes están oxigenando su sangre a través de estos alvéolos pulmonares que se encuentran obviamente en los pulmones. Lo que significa que para el feto en la semana 24 ya podría una pequeña posibilidad de que pueda sobrevivir en el medio, es decir, en el caso del que tenga que salir, es decir, mediante una cesárea o porque un parto se le adelantó el parto, etcétera. Pueden ser varios motivos que el feto puede enfrentar. Entonces aquí ya podría ser una probabilidad muy pequeña para que pueda sobrevivir. En la semana 25 a la 28 es que se da un desarrollo rápido del cerebro, ¿sí? Y también el sistema nervioso ya está lo suficientemente desarrollado para poder controlar algunas funciones corporales, por ejemplo, el movimiento de los brazos, de las piernas, el movimiento de succión, o el de que se lleve el dedito índice a la boca y también a imitar como si estuviera lactando. Eso se da gracias al sistema nervioso que ya está lo suficientemente desarrollado. Y aquí en la semana 25 a la 28, más que todo en la 28, es cuando los párpados se abren y se cierran. Aquí ya están practicando esa mirada inocente cuando cometen alguna travesura. Así que aquí en la semana 28 abren y cierran los párpados. Asimismo, también el sistema respiratorio, aunque todavía es inmaduro, pero ya está desarrollado, lo que le permite realizar el intercambio gaseoso, lo que significa que ya puede enfrentarse y tener más probabilidades de supervivencia. Por ejemplo, se pueden dar en el caso de niños de 7 mesinos, como comúnmente suelen decirlo, los niños que nacieron mucho antes. Bueno, quedamos hasta aquí y nada más. Gracias.